y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Hola amigos, hermanos. Hoy hablaremos sobre qué debemos hacer para progresar espiritualmente. Pero antes, haremos una pequeña revisión de lo que enseñamos en el video anterior. Explicamos que el ser humano es un espíritu encarnado en un cuerpo físico y que se encuentra en este planeta para adquirir progreso espiritual. Es decir, estamos en una etapa de aprendizaje. Venimos para recibir lecciones de algo que debemos experimentar y asimilar para nuestro crecimiento. Buscamos entonces perfeccionamiento, evolución, conocimiento, sabiduría y mucho más. También vimos que no puede esperar recibir cosas buenas aquel que ha sembrado cosas negativas y que todo el sufrimiento que recibimos es solo a causa de nuestros malos actos. Debemos comprender entonces que el perdón de pecados no existe y que depende exclusivamente de nosotros sufrir en mayor o menor grado, de acuerdo a nuestras obras. Pero recordemos que Dios, nuestro Padre Creador, en su infinita sabiduría y bondad, nos da muchas oportunidades para progresar. Y estas son las sucesivas reencarnaciones que tenemos. Debido a que el conocimiento, la experiencia y las habilidades se van acumulando y acrecentando en las sucesivas vidas, y aquí la razón por la que hay personas que tienen talentos y facilidades extraordinarias para destacar en alguna disciplina, arte o ciencia, por compleja que ésta sea, y aventajan considerablemente a otras personas, aún desde la más tierna infancia. Otra cosa que enseñamos en el video anterior es que todos, al desencarnar o morir como acostumbramos a decir, a pesar de que la muerte no existe, nos vamos al astral o mundo espiritual, a la espera de ser llamados al autojuicio. Entonces vemos como en una gran pantalla que se nos presenta toda nuestra vida terrena, desde el mismo momento del nacimiento hasta el momento de desencarnar. Ahí están nuestras palabras y acciones, todo grabado. Las leyes divinas no nos permiten avanzar a planos superiores, por más que lo deseemos o lo pidamos, mientras no paguemos todas y cada una de nuestras faltas y tengamos la inocencia limpia y pura de un niño. Recordemos las palabras de Jesús, el Divino Maestro. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. También enseñó, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, si hemos hecho daño a nuestro prójimo, nosotros mismos, entiéndase bien, nosotros mismos pedimos encarnar nuevamente y elegimos todos los sufrimientos que nos permitirán pagar nuestras deudas, así como también elegimos las experiencias que debemos o queremos aprender. Esto hacemos usando el libre albedrío que nos ha otorgado nuestro Divino Padre Creador. Por lo tanto, no podemos ni debemos quejarnos ante Él por las aflicciones que pasamos en nuestras vidas, aunque sean terribles, ya que todas han sido elección nuestra. Nuestro Padre Divino desea el respeto a sus leyes y a su obra, siguiendo todos el proceso del progreso y perfección. También es muy importante comprender que el progreso espiritual no es estático y está en constante fluctuación y movimiento. Si lo perdemos, lo conservamos o ganamos aún más, depende exclusivamente de nuestras acciones. Pues bien, hecho este pequeño recordatorio de lo enseñado en el video anterior, entonces vamos ahora al tema principal de este video. ¿Cómo debe ser nuestro accionar para lograr progreso? Tenemos excelentes herramientas para hacerlo. Nuestro Divino Padre Creador ha puesto dentro de nuestros espíritus facultades tales como el razonamiento, el discernimiento, la voluntad, la perseverancia y muchas otras que nos permiten aprender, comprender nuestro entorno, las implicancias de nuestro actuar y la capacidad de perseguir objetivos. Nuestra Madre Antonia y los maestros de la cosmogonía nos dieron muchos consejos, que son los que mayor peso y relevancia tienen en el progreso del espíritu, algunos de los cuales les vamos a transmitir ahora. Intentaremos ser lo más fieles y exactos en las palabras que ellos usaron, con el deseo de que ustedes puedan hacer una práctica de estos consejos en su vida diaria. El primero y más importante de todos: debéis amar a Dios, al Divino Padre Creador, por sobre todas las cosas, y a vuestro prójimo como a sí mismos. Las dos virtudes más valiosas del espíritu humano son la caridad y el amor,
Con estas dos virtudes el hombre se acerca más a su prójimo y también hacia el Divino Padre Creador. Por tanto, debéis estar siempre prontos a la caridad. Debéis ser despreocupados de las vidas ajenas e interesarse solamente en los hechos ajenos que necesitan vuestra ayuda y que la ley divina les pondrá en su camino para vuestro progreso espiritual. No hagáis daño a nadie. Debéis tener el deseo de ser útil a vuestros semejantes y no menospreciar a nadie por motivo alguno. No debéis tener prejuicios de índole alguna, culturales, políticos, ni religiosos, ni discriminaciones raciales ni socioeconómicas. No alberguéis en vuestros espíritus la soberbia, pues ella ciega la razón. El soberbio siempre quiere vencer y superar a quien considera inferior, y siempre irá arrastrando injusticia, cólera y rabia. Matad la envidia en vosotros hasta la raíz, porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Cuidad vuestras lenguas, que os traicionan. Es muy importante dominarla. La lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas, pues de una misma boca proceden la maldición y la bendición, la mentira y la verdad. Cuando causa daño, es semejante a un pequeño fuego que puede incendiar y destruir un bosque completo, ocasionando así la perdición de vuestros espíritus. Siempre debéis hablar poco, observar mucho y obrar sin cesar siempre. Debéis razonar antes de decidir cualquier situación y encontraréis así la verdad. Buscad la justicia primero, el bien común después y por último el provecho propio. De cierto os digo, hermanos, buscad en esta vida la justicia, porque después cuando claméis por ella, llegará a exprimir las esencias que vosotros le habéis guardado para el fin. Debéis cultivar la humildad, sin rebajamientos desde luego, ni servilismos, y también la rectitud de conciencia, que os dará la verdadera tranquilidad. No os abandone nunca la serenidad, en ningún momento, y no os afectéis tampoco por ningún hecho, ni aun por la misma muerte, ya que ésta no existe, solo existe la eterna transformación. Nada debe afectaros, porque ya conocéis la especie humana, que es imperfecta y capaz de cosas terribles. Que no encandilen vuestros ojos esas luces aparentes, esas cualidades externas de los seres humanos, que son inexistentes y que se disipan en el vacío y ciegue tu razón. Así pues, por sus obras los conoceréis. Debéis estar siempre bien con el Padre, no con los hombres. Él es infalible, los hombres son ignorantes e imperfectos. Debéis combatir en vosotros el crudo materialismo, el amor a las cosas materiales, el amor al dinero, y especialmente combatir el egoísmo, que significa egolatría y perdición. No debéis tener odios, rencores, ni impartir justicia propia. Si os atacan con violencia, resistid el ataque, en legítima defensa por el bien, pero sin ensañamiento y sin causar la muerte a un semejante. Solamente debéis defenderos. Contra el mal debéis luchar con un buen consejo, y si no os obedecen y atacan en contra de ustedes, debéis defenderos. Ya sabéis, solamente debéis defenderos. No demostréis importancia, apartaos del vano orgullo, venced las pasiones, los instintos y haced las virtudes. Trabajad incansablemente en la búsqueda del bien común, el conocimiento y la sabiduría. Bien, esos son algunos de los consejos que hoy hemos querido compartir con ustedes. Y ahora quisiera dejarles un tema para reflexionar de por qué debemos practicar estos consejos. Tomemos el ejemplo de un padre de familia que tiene muchos hijos. Sabemos que un buen padre desea lo mejor para todos y cada uno de sus hijos, en todos los aspectos de la vida, y que su mayor aspiración es que se quieran, que haya respeto, armonía, fraternidad y cariño entre ellos, y por supuesto, que se ayuden mutuamente. Sin embargo, la realidad es que todos son distintos, en gustos, aspiraciones, formas de llevar a cabo sus planes e ideas. Esto conlleva a que se produzcan diferencias entre sus hijos, algunas pequeñas y otras muy graves. Algunos dirán que su padre no les da las mismas oportunidades a todos, o que tiene preferencias. Finalmente, se formarán grupos que se culparán entre ellos y terminará reinando el caos en la familia. He aquí la razón de por qué no existe el perdón de pecados. Reflexionemos pues sobre esto. El divino creador es nuestro Padre. Es el supremo juez de justicia perfecta, que da a cada cual lo que merece
y que a todo y a todos alcanza en su momento preciso y cronométrico. Esta es la única forma en que podemos llegar a comportarnos como verdaderos hermanos, al comprender que todo lo que recibimos, cada uno de nosotros, es en justicia. Nadie recibe más ni menos de lo que merece, por lo que no hay preferencias y todos tenemos las mismas oportunidades. Él nos ha dado libre albedrío, pero nos pide cuenta de nuestras acciones. Como ya lo dijimos anteriormente, el Padre es también infinitamente misericordioso. Y esta misericordia se manifiesta no en el perdón, que es injusticia, sino que otorga al espíritu humano todas las vidas necesarias sobre la tierra, para que vaya pagando paulatinamente todas las faltas cometidas contra su prójimo, es decir, contra sus propios hermanos. Ustedes se preguntarán, si Dios no perdona, ¿por qué debo yo perdonar a quienes me han hecho daño? Si bien la respuesta es muy sencilla, la explicación para comprender esto es un tema bastante más extenso. Pero os daré un pequeño adelanto. Cuando somos dañados, el dolor hace que surjan en nosotros sentimientos muy negativos y destructivos, tales como la rabia, el odio, el rencor, el deseo de venganza. Estos sentimientos hacen mucho daño a nuestro espíritu y pueden afectar terriblemente no solo a nuestra vida actual, sino que a futuras vidas, en la forma de trastornos, miedos, fobias, obsesiones, incluso el deseo de encontrarnos nuevamente con quien nos hizo daño, pero en una situación diferente para hacerle pagar. Cuando comprendemos que nuestro Creador no perdona y que quienes nos dañaron pagarán en la misma forma en que nos hicieron sufrir, entonces podemos liberarnos de estos sentimientos, limpiar nuestro espíritu y finalmente podemos perdonar e incluso llegar a sentir lástima por lo que ellos han de pasar. Es entonces cuando debemos considerar también que esta mala experiencia podría ser contraria a lo que pensábamos inicialmente y ser nosotros los que estábamos recibiendo el pago a un daño que hicimos en el pasado y del que ahora finalmente somos libres. Independiente a cuál de las dos situaciones sea, no debemos guardar rencores que solo nos contaminan y aprender a perdonar. Recordemos algunas de las enseñanzas que están en las Sagradas Escrituras. Con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. El que hiciere a otro esclavo en esclavitud parará. Quien con cuchillo matare, con cuchillo es preciso que muera. Si alguno mata a espada debe ser muerto. He aquí la paciencia y la fe de los justos. Está muy claro, ¿verdad? Nuestro Padre nos ha creado para ser felices. Pero esta felicidad debe ser ganada por nosotros, porque todo es recompensado, nada queda sin pago, y cada cual recibirá de acuerdo a sus obras y trabajos. Para lograr la hermandad, nuestro amado Divino Padre Creador ha puesto dentro de nuestros espíritus un sentimiento maravilloso, que gran parte de esta sociedad deshumanizada ha dejado de utilizar. Es el amor, es el verdadero motor que mueve el universo y que dignifica a todos los seres que lo pueblan y lo practican. Nuestro Supremo Creador es la fuente sublime de este sentimiento. El amor es el verdadero sentido de la vida y debemos cultivarlo, sentirlo y entregarlo, no solo a nuestro prójimo, sino que a toda la naturaleza. Por el amor, el hombre entra en la armonía del Creador y en la comprensión de sus leyes divinas. Y algo muy importante, sentir amor es sentir respeto. Debemos entonces partir por respetar. Si existiera respeto en nuestro mundo, la vida sería muy distinta. Bueno, dejamos hasta aquí el capítulo de hoy. No olviden suscribirse. Nos vemos pronto con nuevas enseñanzas, si Dios no dispone otra cosa. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena